Muy buenas tardes, amigos todos. El que les habla, ingeniero Hermilo Guadalupe Álvarez Miranda. En esta ocasión vamos a tener la clase de electrónica básica y el tema que vamos a abordar en este momento va a ser el tema de las cargas en paralelo. En este caso nosotros vamos a representar las cargas en paralelo con dos resistencias en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel en el que existen uno o más puntos donde la corriente se divide y sigue trayectorias diferentes. Vamos a analizar el dibujo. La corriente sale de aquí de la batería y la tenemos como una corriente total. Esa corriente entra a este nodo y aquí se bifurca o se divide en dos caminos, a los cuales le hemos llamado I1 y I2. Es decir, aquí llega la IT o corriente total a este punto y esa corriente se divide en dos partes. Cada una de estas corrientes va a pasar, en este caso la I1 por la R1 y la I2 por la R2. Una vez que ya pasaron a través de estas resistencias, se vuelven a unir en este otro punto y vuelven a salir como una corriente total. Entonces tenemos que cuando se conectan los componentes de los circuitos de esta manera, en que se tengan trayectorias diferentes de corriente, se dice que los componentes, en este caso R1 y R2, están conectados en paralelo. En un circuito en paralelo, la corriente total sale de la fuente, como tenemos aquí, esta es la fuente, la batería, de ahí sale la corriente total. Y llega a un punto en donde se divide. Este punto le vamos a llamar nodo. Y a las trayectorias que sigue la corriente después del nodo se le llama derivaciones o ramas. Entonces aquí tenemos la rama 1 y la rama 2, o derivación 1 y derivación 2, según como se le quiera llamar, cualquiera de las dos formas. Cada rama tiene una corriente que está determinada por el valor de la caída de voltaje entre los dos nodos y la resistencia en la rama. Como este circuito en paralelo está conectado directamente a la batería, la caída tiene el mismo voltaje de la batería. Por lo tanto, solamente necesitamos dividir el voltaje de la batería entre cada resistencia y tendremos la corriente de rama de cada una de las resistencias. Es decir, la corriente va a ser el voltaje entre la resistencia. Entonces tomamos este voltaje entre R1 y tenemos I1. Tomamos el mismo voltaje entre R2 y tenemos I2. A esta forma en donde la corriente llega a un punto en donde se divide, le vamos a conocer como la ley de corrientes de Kirchhoff o la LCK. Esta corriente que está bifurcando es lo que nos está diciendo la ley de corriente de Kirchhoff, ya que esta LCK o ley de corriente de Kirchhoff establece que la suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Es decir, si yo tengo aquí una corriente, ¿qué les parece?, de 5 amperes, es la corriente entrante al nodo. Pero la corriente que sale por cada rama, al sumar las corrientes debe dar los mismos 5 que entraron. Vamos a decir que esta tenga 2 y esta tenga 3. 2 más 3 son 5, que serían los mismos 5 que están entrando por este lado. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo la ley de corriente de Kirchhoff.
que la suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes del mismo. En este caso solamente hay una corriente entrante. Entonces esa corriente entrante debe ser igual a la suma de las dos corrientes salientes. Luego estas dos corrientes que salen de este nodo se vuelven en corrientes entrantes a este otro nodo. Y al salir por esta única línea, pues ya tiene que salir como la suma de las dos corrientes que entraron. Entonces, repasando, si aquí tenemos 5 amperes de entrada, y aquí tenemos, digamos que 2 amperes y acá otros 3, entonces 2 más 3 son 5. Esos 2 más 3 son 5, son los que van a salir otra vez como corriente total. Es decir, la misma corriente total que entra por aquí es la misma corriente total que sale. Pero aquí en medio, nosotros vemos cómo esa corriente se dividió en 2 ramas, de tal manera que la suma de las corrientes de rama es igual a la corriente total. Bien, entonces, vamos a ver cómo trabajamos con un circuito en paralelo. Aquí tenemos nosotros una fuente conectada a 2 resistencias en paralelo. Y aquí hemos puesto los datos. Entonces ustedes lo pueden ir realizando en su cuaderno, donde tenemos que el voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente, en este caso son 100 volts. ¿Sí? Entonces al tener voltaje total igual a 100 volts. La R1 vale 50 ohms y la R2 vale 50 ohms. Entonces aquí tenemos, esta R1 vale 50 ohms, esta R2 vale 50 ohms. Esos son los datos conocidos. Ahora, las incógnitas son la corriente total, la corriente de rama 1 y la corriente de rama 2. Bien, empecemos por la corriente de rama 1. Vamos a dividir el voltaje total entre la resistencia 1, que es lo que tenemos aquí. Corriente 1 es voltaje total entre la resistencia 1. Es decir, vamos a tomar 100 volts, que es el voltaje total, dividido entre 50 ohms, que es lo que tenemos aquí, que vale R1. Decimos 100 entre 50 nos da 2. ¿2 qué? 2 amperes. Esa es la corriente que está circulando por acá. Pero resulta que la R2 también es de 50 ohms, lo que quiere decir que la corriente 2 también va a ser 100 entre 50 y nos va a dar también 2 amperes. Bien, entonces ya tenemos que cada rama tiene 2 amperes. Ya resolvimos aquí I1 y resolvimos I2. Pero ahora queremos resolver cuál es la corriente total que está mandando la fuente. Pues la corriente total es la suma simple, de las corrientes de rama. Es decir, corriente total es igual a I1 más I2, y esto es igual a 2 más 2 igual a 4. La corriente total entonces son 4 amperes. Bien, vamos nosotros a ver, cómo sería esta forma de conexionado, es decir, cómo serían las resistencias ya físicamente. Estas 2 resistencias nosotros llamamos, bueno, olvídense de estos otros componentes, esto no, ahorita no los vamos a ver. Nada más enfóquense que aquí tenemos 2 resistencias. Estas 2 resistencias son las que nosotros vamos a conectar en paralelo. Entonces, para conectarlas en paralelo, la punta de esta resistencia, esta punta la conectamos con esta punta también. Y luego por acá arriba, las puntas de arriba con las puntas de arriba y las puntas de abajo con las puntas de abajo. Y son estas 2 resistencias en paralelo. Bien, ya hicimos nosotros nuestros cálculos y encontramos que el valor en este caso es de 2 amperes para cada una.
suponiendo que cada resistencia es de 50 ohms. Luego entonces la corriente total que va a circular desde la fuente van a ser 4 amperes. Y en cada rama vamos a tener 2 amperes. Y eso está haciendo que se cumpla la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Sí? La ley de corriente de Kirchhoff, como les dije al principio, establece que la suma de las corrientes entrantes, en este caso toda la corriente que entra aquí, es igual a la suma de las corrientes salientes. Entonces, si aquí hay 4 y aquí hay 2 y aquí hay 2, obviamente 2 más 2 son 4. Es lo mismo lo que entra con lo que sale. Nada más que ya sale repartido. Bien, entonces, en un circuito que tiene cargas en paralelo, es cuando estas están conectadas de manera que la corriente de la fuente de energía se divide entre las cargas, en tal forma que solo una parte de la corriente pasa por cada carga. Entonces se dice que las cargas están conectadas en paralelo y que es un circuito en paralelo. La corriente que pasa por cada rama se llama corriente de rama y esa corriente es menor que la corriente de la fuente. Observemos, la corriente de rama de R1 son 2 amperes. La corriente de rama en R2 son 2 amperes. Y cualquiera de esas corrientes de rama es menor que la corriente que está proporcionando la fuente, que en este caso son 4 amperes. Entonces ahí se cumple lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Pero si una rama se abre, vamos a decir que si desconectamos R2, entonces la corriente va a seguir circulando por R1, pero en R1 no va a circular más que 2 amperes, porque esa es su corriente de rama. Y al circular nada más estos 2 amperes y en esta otra área no circular nada porque la desconectamos, entonces la corriente que está mandando la fuente va a ser la misma corriente de R1, serían 2 amperes, porque sería 2 más 0, que habría de este lado, aquí habría 0 al estar desconectada, 2 más 0 serían 2, entonces 2 amperes sería la corriente de entrada. Bien, entonces aquí queda ya entendido lo que es la ley de corriente de Kirchhoff. Nos estamos viendo. Que tengan una muy buena tarde. Hasta la vista.